Hola a todos, les invito para que tengan a la mano su boletín. Ahí van a encontrar las notas de la conferencia y también van a encontrar los versículos de la conferencia del día de hoy. También van a encontrar su tarjeta de bienvenida, que les invito a que la llenen y también para que si ustedes nos permiten orar por ustedes, en la parte de atrás pueden escribir sus peticiones de oración. También les dimos una hojita con el folio de descuento para que vayan a ver los episodios 3 y 4 de The Chosen esta semana en Cinépolis. Muy bien, dicho todo esto, les doy a todos la bienvenida. Estamos en la conferencia número 4 de esta serie que se llama ¿A qué vino él? En esta serie de conferencias hemos estado descubriendo la respuesta a la pregunta ¿a qué vino Jesús a esta tierra? Esta serie la comenzamos en la Semana Santa y nosotros aprendimos que Jesús, más que venir a ser un gran maestro, un gran profeta o un gran revolucionario o un fundador de una religión que en realidad no vino a eso. Él vino, como dice la Biblia, a rescatarnos. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:6, porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Nosotros hemos estado estudiando precisamente esto, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo que Él vino, ¿verdad? A rescatarnos, Él vino a salvarnos, como es la palabra que utiliza sobre todo la Biblia. Y nosotros hemos aprendido que un rescate es un salvamento de una persona o grupo que está en una situación de peligro, incluso de muerte, y que no puede por sus propias fuerzas salir de esta situación. Nosotros hemos aprendido que nos encontramos todos los seres humanos en esta situación de peligro, en esta situación de muerte, debido a que nosotros rechazamos a Dios y decidimos separarnos de Él, aun cuando Él nos creó y nos diseñó para que pudiéramos vivir en una relación de amor con Él, y esto ha traído todo tipo de consecuencias negativas en nuestra vida. Ahora, ninguno de nosotros podemos rescatarnos de esta situación porque todos los seres humanos nos hemos metido precisamente en esta situación, ¿verdad? De separación, de vivir lejos de Él, de vivir dándole la espalda. Y por eso es de que Él emprendió un rescate, rescatarnos, ofrecernos rescate a los seres humanos. Y Él mismo vino, se hizo un ser humano, vivió una vida perfecta, murió como si hubiera sido el peor criminal de toda la historia, resucitó al tercer día para garantizarnos vida eterna. Y ahora sabemos que gracias a su muerte y resurrección, nuestra relación de amor con Dios puede ser restaurada si así lo decidimos. Cuando nosotros comenzamos una relación con Dios, esto nos libra de muchas de las consecuencias negativas del pecado, y justamente es lo que hemos estado estudiando. Por ejemplo, en la primera conferencia, nosotros aprendimos que Él vino a rescatarnos de la culpa, que Él vino a rescatarnos también del rencor, del resentimiento y de la amargura. Pero también en la segunda conferencia, el día que recordamos la crucifixión de Jesús el Viernes Santo, nosotros hablábamos acerca de que Él también vino a rescatarnos de asuntos que tienen que ver con nuestro presente, ¿verdad? Específicamente de los criterios de vida del tiempo presente. ¿Como cuáles? Como el materialismo, como vidas superficiales y vacías, como vidas demasiado ocupadas, egoísmo, estrés, esta hambre y sed insaciable que tenemos de reconocimiento a cualquier costo. Y Él vino a darnos una vida muy diferente, una vida contracultural, porque la vida que Él nos ofrece es una vida en la que nuestras necesidades están garantizadas, en la que tenemos una vida abundante, una vida enfocada, una vida simplificada, una vida de servicio, una vida con esperanza, una vida en la que podemos nosotros tener una relación de amor con Él. Pero no solamente nos libra de temas del pasado, como la culpa y el resentimiento, y del presente, ¿verdad? Como los criterios de la cultura, de la cultura contemporánea, sino que además también el domingo pasado, el domingo de resurrección, aprendimos que también Él nos libra de asuntos relacionados con nuestro futuro. Específicamente, aprendimos que nos rescata del poder de la muerte. Y ya aprendimos, ¿verdad?, que nosotros caímos en las garras de la muerte
porque Dios nos diseñó a su imagen y semejanza y esto nos llevó a tener la capacidad de elegir entre la vida y la muerte. Desafortunadamente, los primeros seres humanos, Adán y Eva, decidieron la muerte, ¿sí? Y gracias a la desobediencia, al pecado de ellos, la muerte fue introducida en la vida de los seres, en los seres humanos y entonces, a partir de ese momento es que los seres humanos tuvimos que experimentar la primera muerte, que es la muerte que pues, nosotros vemos, ¿verdad? Constantemente, ¿verdad? Donde la gente muere físicamente, en la que su cuerpo, perdón, se separa de su espíritu. Pero esa no es la más grave es la segunda muerte de la cual también aprendimos y que es vivir toda la eternidad separados de Dios. ¿Verdad? Todos vamos a experimentar la primera muerte, ¿verdad? A excepción de aquellos que seamos llevados en lo que la Biblia llama, o lo que llamamos nosotros a partir de lo que la Biblia dice, el arrebatamiento, ¿sí? O el rapto. Pero la segunda muerte, esa sí es posible que nosotros no la experimentemos, ¿verdad? Y eso es gracias al rescate que Jesús nos ofrece. ¿Qué tipo de rescate? Pues su rescate incluye que él mismo murió, que él venció a la muerte al resucitar de entre los muertos al tercer día. Él ahora se encuentra a la derecha del Padre y como dice la Biblia, él volverá por segunda vez, ¿verdad? Va a venir por su familia, va a venir por la iglesia y al final de los tiempos la muerte como enemiga de Dios será destruida para siempre. ¿Verdad? Esto trae grandes beneficios a mi vida, el hecho de que Jesús haya resucitado de entre los muertos, porque aquellos que aceptaron el rescate de Dios serán resucitados, aquellos que rechazaron el rescate de Dios son los que van a experimentar esta segunda muerte, vivir separados de Dios por toda la eternidad, pero aquellos que aceptamos su rescate experimentaremos la vida eterna. Ahora, el día de hoy nos vamos a enfocar ya no en el pasado, el presente y el futuro, sino nos vamos a enfocar en otro aspecto del rescate que Dios nos ofrece a todos nosotros. Y hoy vamos a aprender que Jesús también vino a rescatarnos de nosotros mismos. Él vino a rescatarme de mí mismo. Ahora, nosotros, ¿verdad? Después de haber vivido la Semana Santa, la semana pasada, el domingo pasado, recordábamos y celebrábamos la resurrección de Jesús, pero tenemos que recordar también que después de resucitar, Jesús estuvo aquí en la tierra 40 días y se le apareció a mucha gente, entre sus discípulos, ¿verdad? Sus seguidores, y mucha gente tuvo la oportunidad de estar con él, mucha gente tuvo la oportunidad de verlo. Entre ellos estaban sus discípulos, lo que llamamos los apóstoles, y es bien interesante ver que aún después de que Jesús murió y resucitó y que ellos estaban ya muy convencidos de que Jesús había resucitado, la tendencia de ellos era a volver a su vida de antes. Por eso hace rato que ustedes tuvieron oportunidad de leer, ¿verdad? De hacer la lectura de la Biblia que está en Juan capítulo 21. Ustedes vieron, ¿verdad? Que los discípulos regresaron al mar de Galilea y que estando ahí a orillas del mar de Galilea, ellos comenzaron a pescar otra vez lo que ellos hacían antes, justo antes de haber conocido a Jesús y de haberlo seguido. Y tuvieron una experiencia muy similar a la que tuvieron cuando se encontraron con Jesús la primera vez, porque estuvieron pescando, no pescaron absolutamente nada, y entonces tienen un encuentro con una persona que les dice que vuelvan a echar las redes y ellos se dan cuenta después de que vuelve a haber una pesca milagrosa de que están delante de Jesús y ellos experimentan a Jesús. Pero es muy interesante ver cómo cuando nosotros eh, nos dejamos guiar por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras convicciones, muchas veces nosotros volvemos atrás y regresamos a nuestra vida pasada y es como si nosotros mismos boicoteáramos todo lo que Dios ya ha hecho y ha logrado en nuestras vidas. Y de eso justamente quiero hablarles el día de hoy. Yo quiero hablarles acerca de cómo nosotros
¿verdad? Tenemos una tendencia a boicotearnos a nosotros mismos, a hacernos daño a nosotros mismos, a practicar cosas que nos dañan, cosas que nos destruyen, ¿verdad? Y vamos a contestar con la pregunta que está ahí en su boletín a nuestros amigos que están escuchando esto en Zoom. Asegúrense de tener una libreta o de tener o de hacer capturas de pantalla para que tengan esta información también ustedes. Vamos a empezar con la primera pregunta que es, ¿por qué necesito que Jesús me rescate de mí mismo? ¿Por qué tengo necesidad de que Jesús me rescate de mí mismo? Y la respuesta la encontramos justamente en en esta porción que les acabo de decir de Juan capítulo 21, versículo 3, que dice de la manera siguiente, lo tienen ahí en sus notas, dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros vamos contigo. Entonces fueron y subieron en el bote, pero no pescaron nada esa noche, ¿verdad? Y es bien interesante ver cómo ellos se llenaron de frustración porque se dieron cuenta de que a pesar de sus propios esfuerzos, a pesar de sus esfuerzos, a pesar de dedicar tiempo para pescar, no lograron absolutamente nada. Y eso nos pasa muy frecuentemente, ¿verdad? A nosotros también. Ahora, contestando a la pregunta, ¿por qué necesito que Jesús me rescate de mí mismo? Bueno, en primer lugar, anótalo, escríbelo ahí en tus notas, porque yo soy mi más grande enemigo. ¿Sí? A veces no necesito que el diablo me tiente, a veces no necesito que otros, ¿verdad?, intenten dañarme. A veces yo solo, ¿verdad? Soy el que tengo los peores pensamientos acerca de mí mismo, ¿verdad? Soy el más crítico acerca de uno mismo, ¿verdad? Soy el que boicoteo, ¿verdad? Mis propios avances, mis propias mejoras, y yo me convierto en mi peor enemigo, ¿verdad? La Biblia dice en Ezequiel 28:2, lo tienen ahí en su boletín, léalo conmigo, dice, te has llenado de arrogancia y has dicho que eres un dios, que has llegado a ocupar el trono de los dioses en alta mar. Pero no eres Dios, sino tan solo un ser humano, aunque te consideres tan inteligente como un dios. Subrayen la última frase que dice, pero no eres Dios, sino tan solo un ser humano. Y esta es una característica que tenemos los seres humanos. Nosotros a veces nos llenamos de tanto orgullo, de tanta arrogancia, de tanta soberbia, que nosotros, ¿verdad? Incluso llegamos a creernos divinos, llegamos a creernos que somos Dios. Y ahora con estas tendencias de la nueva era que nos enseñan que nosotros somos dioses, que nosotros somos mini dioses, que nosotros somos divinos, etcétera, nosotros llegamos realmente a creer, ¿verdad? Que el destino de nuestra vida está completamente en nuestras manos, cuando en realidad no es así. Porque en primer lugar, muchas de las circunstancias de nuestra vida, ¿verdad? No, perdón, no les estoy cambiando las diapositivas, ¿verdad? Aquí estamos en este versículo. Este fue la primera, porque yo soy mi más grande enemigo, ¿ok? Perdón. Y aquí está el versículo que estábamos leyendo, perdón. Le estaba diciendo, ¿verdad? Que eso no es cierto, nosotros no somos dioses, nosotros no tenemos el control de la mayoría de las cosas que suceden en nuestra vida, incluyendo muchos de nuestros malos hábitos, muchos de los complejos que tenemos, muchos de los pecados recurrentes que practicamos. Está nuestra vida fuera de control. Si nosotros fuéramos realmente dioses, nosotros podríamos controlar muchas de las cosas que realmente no podemos controlar. Como dice este versículo, nosotros no somos dioses, sino somos tan solo seres humanos. Una segunda razón por la cual nosotros necesitamos que Jesús nos rescate es número dos. Ahora sí les voy a poner las diapositivas, se me fue el avión, porque tengo una tendencia a equivocarme. ¿Sí? Los seres humanos tendemos a fallar, tendemos a regarla, tendemos a equivocarnos. Y la Biblia lo dice claramente en Proverbios capítulo 14, versículo 12, que dice, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte, ¿verdad? Y esto sucede en todos los aspectos de la vida, en la filosofía, en la ciencia, en la vida cotidiana.
Muchos de nosotros estamos convencidos de estar haciendo lo correcto cuando en realidad estamos equivocados. ¿Sí? El problema con el orgulloso es que no quiere reconocer o no queremos reconocer cuando nosotros nos equivocamos. Pero esto es una realidad humana. Los seres humanos tenemos una tendencia a equivocarnos, a errar, a fallar. Número tres, la tercera razón por la que yo necesito que Jesús me rescate de mí mismo, es porque aun cuando sé lo que me hace bien, hago lo que me hace mal. Escríbanlo. ¿Sí? Aun cuando yo sé bien yo sé lo que me hace bien, yo sé lo que es correcto, yo sé lo que honra a Dios, yo sé lo que Dios me dice que haga por mi propio bien, en lugar de hacer eso, hago lo que me hace mal. Y esa es una tendencia también que tenemos los seres humanos. ¿Sí? La Biblia lo dice también en Romanos capítulo 7, versículo 15 y 18. Dice el apóstol Pablo, no sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer no lo hago y resulto haciendo lo que odio. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. ¿Sí? Esto es algo que seguramente tú y yo nos podemos identificar plenamente con lo que escribió el apóstol Pablo. Sé bien lo que tengo que hacer, sé lo que es correcto, sé lo que implica obedecer a Dios y aunque lo quiero hacer, muchas veces termino haciendo lo contrario. Por eso es de que yo necesito que Él me rescate. Por eso yo necesito, ¿verdad? Que Jesús me ayude, ¿verdad? Porque yo mismo me llevo, ¿verdad? Voy directo, ¿verdad? Hacia lo incorrecto, ¿verdad? La Biblia nos enseña, ¿verdad? Esta lucha, ¿verdad? Que hay en nuestro interior. Ahora, ya contestamos a la pregunta de por qué necesito que Jesús me rescate. Ahora vamos a contestar a la pregunta, ¿y de qué necesito que me rescate Jesús con respecto a mí mismo? Bueno, pues hay varias cosas, ¿verdad? Les quiero comentar en esta conferencia, ¿verdad? Vamos a ver el versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice así, Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Este versículo de 1 de Pedro 2:24 explica la razón por la que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y ahí dice la respuesta. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Te voy a pedir que subrayes eso ahí en tus notas, ¿sí? Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien, ¿sí? Y luego al final nos da otra razón, ¿sí? Él murió en la cruz, él fue herido para que tú y yo fuéramos sanados. Subraya eso también, ¿verdad? Sanados. En otras palabras, yo necesito el rescate de Jesús porque es la única manera en la que yo voy a poder ser salvado de todas aquellas cosas erróneas, fallidas, destructivas, dañinas que yo hago en mi propia vida y que me dañan a mí, que dañan a otros y que dañan el ambiente, ¿verdad?, en el que yo vivo. Ahora vamos a desglosarlo. En este día, quiero mostrarles, en esta conferencia, quiero hablarles de tres cosas de las cuales Él me quiere rescatar, ¿sí? Que tienen que ver con el mal que nosotros vamos a dejar de hacer y para que nosotros podamos vivir haciendo el bien. ¿Sí? Vamos a hablar de tres cosas, ¿verdad? ¿Cuántas cosas? Tres. Vamos a hablar de tres cosas de las que Dios vino a rescatarme. Vamos a ver la primera. ¿Sí? Él vino a rescatarme en primer lugar de mis malos hábitos. ¿Sí? Todos nosotros tenemos, desafortunadamente, malos hábitos. ¿Y qué es un mal hábito? Vamos a escribirlo allí en nuestras notas. ¿Sí? Un mal hábito es una costumbre o práctica dañina que se adquiere por frecuencia de repetición
de un acto. En otras palabras, es una acción que es recurrentemente practicada, ¿sí? Es una acción que se repite una y otra vez, pero que es dañina. ¿Cómo fue que nos hicimos de ese mal hábito? Bueno, lo hicimos una vez, luego lo hicimos otra vez y luego lo hicimos otra vez y se internó o enraizó en nuestra vida de tal suerte que eventualmente la empezamos a practicar en automático. Se volvió parte de nuestras acciones, de nuestras actividades. El problema con los malos hábitos es que son prácticas dañinas para nuestra vida. Como también lo dice el apóstol Pablo, lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 19, que dice, en efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino hago el mal que no quiero hacer. Hago aquello que me daña, que realmente no quiero hacer. Y no lo puedo dejar de hacer porque es un mal hábito. En otras palabras, ya es parte de mi vida, ya es parte de mi identidad, ya es parte de mi actividad repetitiva, reiterada. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se le hace? ¿Cómo le hacemos para deshacernos de nuestros malos hábitos? Escribe por favor la respuesta. ¿Sí? La Biblia y también hoy los especialistas nos han enseñado que la manera de deshacernos de nuestros malos hábitos es a través de la sustitución. Sustitúyelos, le puse ahí doble acento, ¿verdad? Pero no es doble acento. Sustitúyelos poco a poco por hábitos benéficos. En otras palabras, no puedo solamente dejar de practicar mi mal hábito. Tengo que sustituirlo por hábitos que sean benéficos, por hábitos que sean buenos hábitos. Necesito un proceso de sustitución. Si solo dejo de practicar mis malos hábitos, eventualmente van a volver a mi vida. ¿Ok? Es como lo que dice la Biblia en Efesios 4:28, que dice de la siguiente manera, el que era ladrón, deje de robar, ahí está, deja tu mal hábito, pero también viene la sustitución y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada. Entonces, si yo tenía el mal hábito de robar, tengo que sustituirlo por algo más. En este caso, tengo que dedicarme al trabajo en algo provechoso. Ahora, déjame mostrarte, déjame enseñarte, permíteme enseñarte en esta conferencia cuáles son 4 hábitos benéficos que te van a ayudar que si tú los practicas, pueden sustituir algún mal hábito que haya en tu vida. ¿Ok? De hecho, estos 4 hábitos, buenos hábitos que te voy a enseñar, son los mejores hábitos que hay. Porque si tú los practicas, no solamente te van a ayudar a deshacerte de tus malos hábitos, sino que además te van a llevar a la madurez espiritual y te van a llevar, ¿sí?, a desarrollar el carácter de Jesús en tu vida. Y esto es una meta que Dios tiene para nosotros. Eso ya lo aprendimos en la serie anterior de ¿Para qué estoy aquí en la tierra? De los 42 días con propósito, de las 6 semanas de la jornada de crecimiento espiritual que tuvimos a principios de este año. Nosotros aprendimos que uno de los propósitos, uno de los llamados es que yo llegue a ser como Jesús, que yo llegue a ser parecido a Jesús. Bueno, estos 4 hábitos que te voy a mostrar, la Biblia los menciona como aquellos hábitos que nos ayudan a desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Cuáles son? Ahí te va el primero. El primero es, escríbelo, pasar tiempo diario con Dios, escuchándolo. Pasar tiempo diario con Dios, escuchándolo. ¿Sí? Es decir, que tú dediques repetitivamente un ratito cada día, un ratito diario, que lo dediques a estar con el Señor, a pasar tiempo con Dios. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer en ese tiempo? Pues lo vas a escuchar. ¿Sí? La Biblia lo dice claramente, ¿verdad? Lo dice en Salmo 119, versículos 97 y 98. Cuánto amo tu enseñanza. La estudio todo el tiempo. Tu mandamiento siempre está conmigo. Me hace ser más sabio que mis
enemigos. Obviamente aquí el salmista está dejando ver, nos está mostrando que él ama la palabra de Dios, que él ama escuchar las palabras que Dios tiene para su vida, al grado de que no solamente las escucha, sino que las estudia todo el tiempo y que no solamente la estudia todo el tiempo, sino que además la memoriza, porque dice, tu mandamiento siempre está conmigo. Y no solamente lo memoriza, sino que además lo practica. ¿Sí? Esto la Biblia lo llama la meditación de la palabra, que es cuando yo practico lo que dice la Biblia y entonces comienzo a vivir sabiamente. Como dice al final, me hace ser más sabio. Ahora, ya en forma muy práctica, ¿qué significa pasar tiempo con Dios escuchándolo? Bueno, esto lo hacemos cuando nosotros tomamos el mejor momento de nuestro día, ¿verdad? Que pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. No tiene que ser horas, tiene que ser un rato muy especial que tú estés a solas con Dios y que leas su palabra. ¿Sí? Que dejes que Él te hable a través de su palabra, que es la Biblia, y que tú puedas deleitarte a leer todo lo que ahí Él te tiene que decir. Acuérdate que la Biblia es la carta de amor de Dios para ti, en la que Él quiere mostrarte a través de muchas historias, a través, ¿verdad?, de muchas indicaciones. Él quiere mostrarte, ¿verdad?, cómo vivir sabiamente. Toma un tiempo cada día para estudiar, para leer, para memorizar y para poner en práctica la palabra de Dios en tu vida. ¿Sí? Esto es algo muy importante. En México mucha gente sabe que la Biblia es la palabra de Dios, pero desafortunadamente muy poca gente la lee. Yo te invito para que hagas este tu nuevo buen hábito, el tomar 5 minutos cada día y toma la palabra de Dios, léela, estúdiala, memorízala y ponla en práctica. Este es el primer buen hábito. Otro buen hábito es pasar tiempo diario con Dios hablándole. ¿Sí? A ver, entonces, el primer buen hábito es pasar tiempo diario con Dios escuchándolo. Pero para que la comunicación esté completa y haya un verdadero intercambio de información, yo no solamente escucho a Dios, sino que también le hablo a Él. La palabra que la Biblia utiliza para hablar con Dios es la palabra oración. De hecho, hay una gran diferencia entre rezar y orar, porque orar es cuando tú realmente platicas con Dios, platicas de lo que te pasa. Rezar es tomar una oración que alguien escribió y repetirla. ¿Ok? De hecho, la Biblia nunca nos manda a rezar, nos manda a orar para que nosotros hablemos con Él y platiquemos con Él. De hecho, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, dice, nunca dejen de orar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ciertamente necesitamos un tiempo especial, un tiempo muy enfocado en el que nosotros oremos a Dios, pero también esto incluye la maravillosa práctica de que todo el día, todo el tiempo puedas estar orando al Señor. Este es el segundo hábito, ¿verdad? Orar al Señor. Otro hábito que es muy bueno para nuestra vida es pasar tiempo regularmente con otros creyentes, con otros cristianos, con otras personas que también tengan una relación con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ánimo, necesitamos la calidez de las relaciones con otros creyentes y por eso es de que nosotros nos reunimos constantemente, ¿sí? Y algo que tú y yo necesitamos es reunirnos con otros creyentes para platicar, para aprender, para estudiar la Biblia, para orar juntos, para darnos palabras de aliento, tal y como lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 25, que dice, algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que se acerca el día. Sí, aquí está muy claro, ¿verdad? Un mal hábito es faltar a las reuniones. Eso no está bien. Pero aquí dice, reunámonos. ¿Reunámonos para qué? Para animarnos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Yo no sé si tú ves las noticias,
pero lo que está sucediendo hoy en el mundo es, o sea, es como si estuvieran creciendo exponencialmente, ¿verdad? Todas las situaciones de las que habla la Biblia que son parte del tiempo final. Terremotos, guerras, conflictos, ¿verdad? Enfermedades, accidentes y todo tipo de situaciones, ¿verdad? Tan terribles que estamos viendo, la corrupción, ¿verdad? Los problemas políticos. Ok, ahora que vemos que se acerca el día, con mayor razón, debemos de practicar el buen hábito de reunirnos con otros creyentes, de verdad, de participar de las reuniones que tenemos, ¿verdad? Las reuniones conferencia, de las reuniones de oración, de las reuniones de los grupos pequeños, de los grupos de conexión, ¿verdad? Eso es muy importante que lo hagamos, que lo practiquemos. Es un buen hábito. Otro buen hábito, les dije que iban a ser cuatro y este es el cuarto, escríbelo, es ofrendar y diezmar. ¿Sí? Estos son cuatro, este es otro hábito, ¿verdad? Ofrendar y diezmar. ¿Ok? Vamos a ver algunos versículos, ¿verdad? Que hablan acerca de esto. Segunda los Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar y no lo haga con tristeza ni por obligación, pues Dios ama a los que dan con alegría. Esto es muy importante. Aquí está hablando de la ofrenda. La ofrenda la traemos, ¿verdad? Generalmente los domingos, cuando nos reunimos, ¿sí? Traemos nuestra ofrenda y la Biblia nos enseña a que debemos, cuando nos presentemos delante del Señor, cuando nos reunamos como iglesia, no vengamos con las manos vacías, que traigamos nuestra ofrenda, ¿verdad? Y algo muy importante es, la ofrenda es voluntaria. ¿Sí? La ofrenda es un acto de amor, es un acto de gratitud. Y cada quien decide cuánto dar. Algo que dice la Biblia es que nosotros no debemos de hacerlo con tristeza, no lo debemos de hacer con pesar, no lo debemos de hacer por presión, no debemos de hacerlo por obligación, porque Dios ama a los que dan con alegría. Si tú alguna vez te sientes presionado a ofrendar, no debes de ofrendar. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con la motivación equivocada. Cuando tú lo haces con alegría, entonces lo estás haciendo con la motivación correcta. Esto es lo que tiene que ver con la ofrenda. También está el diezmo, ¿verdad? Nosotros practicamos diezmar. Cada vez que nosotros, alguien nos paga nuestro trabajo, nosotros le devolvemos a Dios el 10% de lo que Él nos da, ¿sí? Porque la Biblia lo manda, porque Dios así dijo, ¿verdad? Que lo hagamos, ¿verdad? Es un hábito bueno para nuestra vida, dice el Señor Todopoderoso, dice, traigan todos los diezmos al granero del templo, los diezmos se traen al templo y habrá alimentos en mi casa. Es para la subsistencia, para las necesidades, ¿verdad? De la casa de Dios aquí en la tierra. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Y esto es algo que nosotros hemos aprendido a practicar y que cada vez nos sale mejor porque cada vez que recibimos un salario, ¿verdad? Nosotros practicamos inmediatamente devolverle a Dios el 10%, ¿verdad? El diezmo de lo que hemos ganado, ¿sí? Y lo hacemos como un acto de obediencia, como un acto de amor, como un acto de gratitud. ¿Verdad? Esto tiene efectos muy interesantes en nuestra vida, sobre todo es uno de los mejores antídotos en contra del materialismo, ¿verdad? Ok, esto tiene que ver entonces con los malos hábitos. Jesús vino a rescatarme de mis malos hábitos y Él me ofrece nuevos y buenos hábitos para sustituir a los malos hábitos. Ok, la segunda cosa de la que Él me rescata, escríbelo, es de mis complejos. Esta es la segunda cosa. Ahora, ¿qué es un complejo? ¿Verdad? ¿Qué es un complejo? Un complejo es lo siguiente, es una combinación de ideas, escríbelo. Es una combinación de ideas, tendencias y emociones inconscientes y generalmente adquiridas en la infancia que influyen en la personalidad y conducta de un individuo. Es como si nosotros tuviéramos unos lentes, así como yo uso lentes, pero no sé si me están viendo, pero yo uso lentes y es como si estos complejos
nos llevaran a filtrar todo lo que percibimos, todo lo que hacemos, todo el comportamiento que tenemos, que que es filtrado a través de estos pensamientos. El problema es que si estos pensamientos están equivocados o están erróneos, entonces mi tendencia será a tener una percepción errónea, equivocada de la vida, de la gente y de mí mismo. Bueno, también de Dios, ¿verdad? Generalmente estos fueron adquiridos, estos complejos en la infancia, ¿verdad? Y llegan a influir en mi personalidad y en mi conducta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo me rescata? ¿Cómo me rescata Dios, verdad, de mis complejos? ¿Cómo lo hace? Bueno, la forma en la que me rescata de mis complejos es dándome, escríbelo, nuevos pensamientos. Me da nuevas ideas que van a reconfigurar mi personalidad y que van a reconfigurar mi pensamiento. ¿Sí? Estas son buenas noticias. Puedo deshacerme de mis complejos y puedo llegar a tener nuevos pensamientos. De hecho, la Biblia lo dice muy claramente en Romanos capítulo 12, versículo 2, que ya leíamos en conferencias anteriores. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Subraya eso, una nueva manera de pensar. Dios me ofrece una nueva manera de pensar. Cuando yo tengo nuevos pensamientos, nuevas ideas, dice la Biblia, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Esto está en Romanos 12, 12. De hecho, la Biblia, Dios nos dice que debemos de ser pero muy cuidadosos con el tipo de pensamientos que permitimos que nuestra mente procese. ¿Sí? Tenemos que ser sumamente cuidadosos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo que pensamos se traduce en lo que sentimos y lo que sentimos se traduce en lo que hacemos. ¿Sí? Nuestros pensamientos se traducen en sentimientos y estos sentimientos se traducen en comportamientos. ¿Ok? Entonces, si yo quiero cambiar una conducta, necesito primero cambiar lo que siento. Y si yo quiero cambiar lo que siento, primero necesito cambiar lo que pienso. Por eso Dios dice, sé muy cuidadoso con lo que pienses. Y de hecho, la Biblia nos dice qué tipo de pensamientos nos debemos de enfocar. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Fíjate, enfoca tus pensamientos en la verdad, en lo que es verdadero, lo que es noble, lo que es correcto, lo que es puro, lo que es hermoso y admirable. Aquí tú tienes un criterio para poder decidir qué pensamientos vas a procesar en tu mente y cuáles no. ¿Cuáles sí vas a procesar? Todo aquello que sea verdadero, que sea noble, que sea correcto, que sea puro, que sea hermoso y que sea admirable. Sigue el versículo. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento, mantengan su mente ocupada en eso. Subraya eso, mantengan su mente ocupada en eso. En otras palabras, sé muy selectivo con los pensamientos que vas a permitir que tu mente procese. Asegúrate que tu mente esté ocupada en todo lo anterior. ¿Sí? No dejes que tu mente procese basura, no dejes que tu mente procese chatarra, no dejes que tu mente procese mentiras, falsedades, supersticiones. Asegúrate de que tu mente solo procese lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. Ahora, ¿cómo voy a lograr esto? ¿Cómo puedo tener un filtro o un mejor criterio para decidir cuáles pensamientos sí procesar y cuáles no? La clave está en meditar la palabra de Dios, ¿verdad? Dios le dijo al líder del pueblo de Israel, a Josué, en Josué 1:8 le dijo, recita siempre el libro de la ley. Medita en él día y noche. Subraya eso. Medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Si yo te preguntara, o si yo les preguntara, levanten la mano. Bueno, es que dije que era pregunta. A ver, otra vez. Si yo les dijera a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren prosperar y tener éxito en la vida?
yo estoy seguro que todos levantarían la mano. ¿Sí? No estoy ahí para verlos, pero estoy seguro que levantarían la mano. ¿Ok? ¿Cuál es la clave de la prosperidad y del éxito según este versículo? Meditar en la palabra de Dios, meditar en la Biblia de día y de noche. Cumplir con cuidado todo lo que en él está escrito. Ahora, hay gente que promueve la meditación y que habla de energías y de muchas cosas. Y es muy respetable eso, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con la meditación bíblica, ¿verdad? Eso de cerrar los ojos, de ponerse en flor de loto o de decir, eso muy respetable, lo respetamos mucho, ¿verdad? Muy respetable, pero no es la meditación de la Biblia, de la palabra de Dios. La meditación bíblica es otra cosa completamente diferente. De hecho, este versículo lo dice claramente. Meditar en la Biblia significa cumplir con cuidado todo lo que en él está escrito. Subráyalo, ¿verdad? Poner en práctica en tu vida diaria todo lo que dice la Biblia que hagamos. Eso es meditar la palabra de Dios. Ahora, cuando yo pongo en práctica la palabra de Dios, eso va a cambiar mis pensamientos, pero va a cambiar también mis sentimientos y también va a cambiar mi comportamiento. Ahora, déjame mostrarte algunos complejos comunes que tenemos actualmente, que son muy comunes, que son muy populares, pero también vamos a ver lo que la Biblia dice como un antídoto contra esos complejos. Por ejemplo, vamos a hablar en primer lugar del complejo de inferioridad, que me lleva a que yo sienta que valgo menos que el resto de las personas. ¿Sí? Ese es el complejo de inferioridad. La Biblia dice, si tú tienes ese complejo de inferioridad y sientes que tu vida vale mucho menos que la vida de cualquier otra persona, fíjate lo que Dios te dice a ti específicamente. En Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Dios no ama basura. Dios no ama a personas subvaluadas. Dios ama a las personas porque para Él tu vida es sumamente valiosa. Y Él demostró su amor viniendo a morir por ti en la cruz y a resucitar al tercer día. Así que, si por alguna razón tú estás pensando que tú no vales suficiente, que tu vida no vale nada, tienes que memorizar Jeremías 31:3 y recordar cada día que Él dice, Dios, el creador del cielo y de la tierra, que tu vida es sumamente valiosa para Él. ¿Ok? Vamos a hablar del otro complejo, del complejo de superioridad, que lleva a las personas a pensar y a sentir que su vida vale más que la del resto de las personas. ¿Sí? Y esto nos lleva a un estilo de vida orgulloso, o sea, nos lleva al orgullo, nos lleva a la soberbia, nos lleva a la arrogancia. ¿Ok? La Biblia dice lo siguiente, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Otras versiones dicen, afortunados los que reconocen su bancarrota espiritual. En otras palabras, bienaventurados aquellos que reconocen que no lo tienen todo resuelto, que no tienen todas las respuestas, ¿verdad? Que han fallado, que se han equivocado, que reconocen que tienen gran necesidad espiritual. A ellos, dice, el reino de Dios les pertenece. Ahora, esto es ser humilde. Ser humilde no tiene que ver con cuánto dinero tienes, tiene que ver, ¿verdad? Con que nosotros tengamos una justa evaluación de nuestra vida, que tengamos un concepto equilibrado de nuestra vida y que nos demos cuenta, ¿verdad?, de que nuestra vida, ¿verdad?, vale, ¿verdad?, vale mucho, ¿verdad?, pero que también nosotros, tenemos fallas, tenemos errores, tenemos equivocaciones, ¿verdad?, y que no lo tenemos todo resuelto y que eso no le quita valor también a nuestra vida, ¿sí? De hecho, cuando yo caigo en el orgullo y pienso que yo no necesito la ayuda de nadie, que yo tengo todo resuelto, ¿verdad? Que yo no me equivoco, ¿verdad? Esto me lleva a tener serios problemas relacionales conmigo mismo, con otras personas, pero principalmente con Dios.
Mira el siguiente versículo, Santiago 4:6, dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Aquellos que reconocen su necesidad espiritual, Dios, ¿verdad? Es bueno con ellos. Pero el orgulloso se mete en serios problemas con Dios, ¿verdad? Precisamente porque su orgullo, el orgullo nos lleva al pecado y nos lleva a separarnos de él. Vamos a otro complejo, el complejo de inseguridad y soledad, ¿sí? Si tú, por ejemplo, tienes pensamientos, ¿verdad? De que te llevan a sentirte inseguro, que te llevan también a sentirte solo, déjame mostrarte un versículo clave para tu vida. Isaías 43:2 dice Dios, te dice Dios a ti, cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando tengas que atravesar por fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Sí, en otras palabras, en medio de la dificultad, en medio de las situaciones difíciles, en medio de la adversidad, Él va a estar contigo. ¿Ok? Otro complejo es el complejo de ansiedad, ¿verdad? El complejo de que nos lleva a sentirnos constantemente en preocupación. ¿Ok? La Biblia dice lo siguiente, Filipenses 4:6, no se preocupen por nada. No te preocupes, ¿sí? ¿Qué haces en lugar de preocuparte? Más bien, pídanle al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. ¿Sí? Yo no tengo ninguna necesidad de preocuparme porque cuando hay una situación, un problema, una dificultad, algo, ¿verdad? Difícil en mi vida, yo tengo un Padre que me ama y al cual yo puedo acudir en oración y puedo pedirle que me ayude. Y Él, ¿verdad? Me va a ayudar y yo puedo, en gratitud por adelantado, darle gracias por la respuesta que Él va a traer a mi vida. Ok, entonces ya vimos que en primer lugar, Jesús vino a rescatarme de mis malos hábitos. Número dos, vino a rescatarme de mis complejos. Y vamos a la última cosa de la que vino a rescatarme. Él vino a rescatarme, número tres, escríbelo, de mis pecados. Él vino a rescatarme de mis pecados. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Ciertamente Dios nos acepta tal y como somos, pero Él nos ama tanto que Él no nos va a dejar tal y como nos recibió. Él quiere que nosotros seamos perfeccionados. ¿Sí? Él quiere que nosotros dejemos todas aquellas prácticas, acciones que nos destruyen, que nos dañan y que nos llevan a separarnos de Él. Por eso la Biblia dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado. El pecado nos hace caer muy fácilmente. Ahora, ¿qué es el pecado? Esto ya lo explicábamos en una conferencia anterior, pero ahora se los quiero volver a explicar. El pecado es una actitud en la que yo voluntariamente rechazo a Dios. Y rechazo no solamente a Dios, sino también rechazo el plan que Él tiene para mi vida y en la que en este rechazo, ¿verdad? Me lleva a destruirme a mí mismo, a destruir a otros y a destruir mi entorno. Eso es el pecado. El pecado no es una palabra, ¿verdad?, para manipular a la gente. Es una palabra que describe la actitud que todos los seres humanos hemos tenido en nuestra vida, en la que hemos rechazado a Dios, hemos rechazado su maravilloso plan en nuestra vida. Ahora, nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que el rechazar a Dios trae consecuencias muy negativas a nuestra vida, ¿sí? Vamos a ver, vamos a recordar cuáles son estas consecuencias negativas del pecado, de rechazar a Dios. Primero, me lleva a vivir separado de Dios. Escríbelo ahí en tus notas. Me lleva a vivir lejos de Dios, me lleva a alejarme de Dios. Y la Biblia lo dice claramente en Isaías 59:2. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. Sí, el pecado es una realidad en nuestra vida y desafortunadamente nos lleva a separarnos, nos lleva a vivir lejos de Dios. Pero no es la única consecuencia, hay otra consecuencia. Me lleva también al autorrechazo, me lleva a rechazarme a mí mismo. Hoy tenemos una gran epidemia en el mundo que es la epidemia del autorrechazo. ¿Sí? Y esto lo podemos ver desde los niños, adolescentes, jóvenes,
adultos mayores, que rechazan los rasgos que Dios nos dio. Rechazamos el color de nuestra piel, rechazamos nuestro físico, rechazamos nuestra mentalidad, nuestra mente, rechazamos, ¿verdad?, el color de nuestros ojos, rechazamos nuestra nacionalidad, rechazamos a nuestros padres, rechazamos a nuestra familia, rechazamos nuestro sexo, rechazamos nuestra edad, rechazamos nuestra especie, rechazamos, ¿verdad?, nuestra condición, rechazamos nuestra fecha de nacimiento, rechazamos todo lo que se pueda rechazar de nosotros mismos. Hoy vivimos en un mundo que nos enseña a que nosotros estemos a disgusto y que no disfrutemos quiénes somos nosotros en realidad. Esto es resultado del pecado. Esto es resultado de que nosotros nos hemos alejado de Dios, de que nos hemos separado de Dios. ¿Sí? Esto es el resultado de haber hecho a un lado a Dios como sociedad, como personas, como familias, como matrimonios. Al hacer a un lado a Dios, esto trajo un autorrechazo en nuestras vidas. La Biblia lo dice claramente. Ve el siguiente versículo, Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice, por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Ahí está el autorrechazo. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Toda este autorrechazo, esta insatisfacción, ¿verdad? Esta necesidad de transitar a otra condición, a otro género, a otro sexo, ¿verdad? A otras preferencias, se debe, ¿verdad?, al rechazo que tuvimos originalmente hacia Dios. ¿Sí? Siempre que los seres humanos hemos rechazado a Dios, nos ha traído como consecuencia el rechazo a nosotros mismos. Pero no solamente eso, no nos lleva solamente a rechazarnos a nosotros mismos. Las personas que nos rechazamos a nosotros mismos, también somos personas que rechazamos a los demás. Escríbela. Esta es la tercera consecuencia. ¿Sí? El rechazar a Dios me lleva a vivir separado de Dios, me lleva a rechazarme a mí mismo, pero también me lleva a rechazar a los demás. Si no estoy a gusto conmigo, entonces tampoco voy a permitir que los demás estén a gusto con ellos. Y me va a llevar, ¿verdad?, a practicar, a mostrarles rechazo a las personas. ¿Ok? Y de esta manera me voy a volver una persona crítica, una persona juiciosa, una persona que solo está viendo, ¿verdad?, lo mal que están los demás, ¿verdad? Me vuelvo una persona quejumbrosa, ¿verdad? En la que todo lo que hacen los demás me molesta. Y las redes sociales se han encargado de exponencialmente alimentar este rechazo a los demás. No solamente el autorrechazo, sino también el rechazo a Dios, perdón, y el rechazo a los demás. Y la Biblia lo dice igual, claramente, Romanos capítulo 1, versículos 28 al 31 dice, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, o sea, que rechazaron a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente. Fíjate lo que sucedió. Las personas, el rechazo a Dios nos llevó a que nuestra mente se torciera, a la perversión de nuestra mente. Y terminaron haciendo lo que no debe. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, inventan maldades y no obedecen a sus padres, son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad de nadie. ¿Puedes identificar algunos rasgos de la cultura contemporánea, de la sociedad contemporánea, con estos versículos de la Biblia? Esto que está aquí descrito va a aumentar, porque como sociedad tenemos
una tendencia a rechazar cada día más a Dios. Y entonces esto trae como consecuencia el autorrechazo y también el rechazo y el mal hacia los demás. Ahora, ¿y qué debo de hacer para poder ser rescatado por Dios de mi pecado? La Biblia utiliza una palabra que a mucha gente le cae gorda, pero le cae gorda porque no ha entendido lo que significa. ¿Qué debo de hacer para ser rescatado por Dios de mi pecado? Arrepentirme. ¿Qué significa arrepentirme? Arrepentirme básicamente lo que significa es cambiar el rumbo de mi vida. En otras palabras, en lugar de dirigirme hacia el pecado, de dirigirme hacia una vida de rechazo a Dios, cambio de destino, cambio el rumbo de mi vida y en lugar de ahora dirigirme hacia el pecado, ahora me dirijo a Dios y me acerco cada día más a Dios, dejando de practicar el pecado en mi vida. Eso es lo que significa arrepentimiento. Nuevamente, arrepentirse no es una palabra manipuladora que nos lleve a controlar y a dominar a la gente. Es una palabra que describe la acción, la decisión voluntaria que yo tomo que me va a llevar a ser rescatado del pecado. ¿Sí? Renuncio al pecado y me vuelvo a Dios. Y la Biblia dice que esto es lo que tenemos que hacer. Ezequiel capítulo 18, versículo 28. Dice así, así que si comprende que debe arrepentirse de sus maldades, con toda seguridad que no será condenado a muerte. Recuerda que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ok, la manera en la que yo puedo ser librado de la muerte es cuando yo realmente experimento arrepentimiento. ¿Sí? Confieso, reconozco humildemente lo que he hecho mal, le expreso a Dios mi arrepentimiento, mi compromiso a dejar el pecado, le pido que me perdone, que me limpie y entonces puedo experimentar el perdón de Dios y puedo ser libre de todos mis pecados. Y esto es justamente lo que nos permite volver a recuperar o tener una relación de amor con Dios, independientemente de la religión que practiquemos. Lo más importante no es la religión, es el que tú y yo podamos tener una relación con Dios. Por eso quiero terminar esta conferencia invitándote a que si tú no le has entregado tu vida a Jesús, si no le has dicho que quieres que Él te rescate, invítalo a tu vida y pídele que te rescate. Yo te voy a guiar en una oración que puedes decir en tu mente o la puedes decir en voz alta, como tú lo prefieras, pero cree con todo tu corazón las palabras que le vas a decir. Dile de la manera siguiente, dile así, dile, querido Dios, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado, reconozco que te he rechazado, reconozco que me he alejado de ti. Me arrepiento de haberlo hecho. Renuncio a mi pecado y ahora quiero acercarme a ti. Por favor, rescátame de mi pecado. Perdona mi pecado y ayúdame, dirígeme a vivir para ti de ahora en adelante. Te entrego mi vida, te entrego mi mente, te entrego mi corazón. Ayúdame, rescátame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración y nunca antes se la habías dicho, ahora ya tienes una relación de amor con Dios. Y me encantaría que nos lo hicieras saber. Y para hacernos saber, te invito a que tomes tu tarjeta de bienvenida, llénala con tus datos y en la parte de abajo donde dice mi decisión de hoy, marca la opción número 1, que dice acepto tener a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Y antes de que te vayas, entrega esta tarjeta de bienvenida, ya sea en el bote de la ofrenda o en la mesa roja que está en el vestíbulo, para que te podamos dar un regalo, ¿verdad? En la mesa roja te dan un regalo que te va a ayudar a saber cuáles son los pasos siguientes que tú puedes dar en tu relación con Dios. Quiero cerrar recordándoles que en su boletín van a encontrar dos preguntas en la sección de Ponte en Acción que te van a ayudar a poner en práctica lo que hoy aprendimos. Y también hay un versículo para memorizar, está un poquito largo, pero es muy importante lo que dice aquí la palabra de Dios en 1 Pedro 2, 24. Y te quiero recordar que el próximo domingo 14 de abril vamos a tener la quinta y última conferencia de esta serie en la que vamos a aprender
que Jesús vino a rescatarme también de Satanás. Y vamos a aprender exactamente de qué me rescata de Satanás. Así que te invito para que invites a alguien a que venga el próximo domingo. Ven el próximo domingo, conéctate el próximo domingo, pero no lo hagas solo. Invita a alguien para que también lo podamos ayudar a comenzar una relación personal con Jesús. También quiero recordarte, y lo tienes ahí en tu boletín, y a los amigos de Zoom lo están viendo en la pantalla, ahí tienen ustedes el folio de descuento para que vayan a Cinépolis a ver, ¿verdad? Con este precio especial de 45 pesos, el episodio 3 y 4 de la cuarta temporada de The Chosen. Acuérdense que está hasta el miércoles y el jueves se estrena, ¿verdad? El episodio 5 y 6, ¿verdad? Aprovechen para ir al cine y disfruten mucho también el eclipse del día de mañana. Recuerden también que tenemos nuestro canal de YouTube, Centro Bíblico SLP, donde pueden ustedes mirar y compartir las conferencias de esta serie y de las series pasadas que hemos tenido. Si tú te has perdido de alguna conferencia o quieres compartirla, ¿verdad? Ahí lo podrás encontrar. Por favor, suscríbanse a nuestro canal y también denle me gusta y también activen las notificaciones. Que Dios les bendiga a todos. Les amo muchísimo. Que tengan un excelente domingo y un excelente día de eclipse solar. Dios les bendiga a todos. Que Dios les bendiga.